Hola, bienvenidos a otro episodio. Estamos Caro y Leti y el día de hoy vamos a tocar un tema que siempre lo había escuchado, pero desde que soy mamá, más. Y como que últimamente creo que se ha escuchado mucho más. Y es la culpa materna. Y para empezarle, Leti, yo te quería preguntar A ver. si tú crees que al nacer un hijo Ajá. nace la culpa. Yo creo que no. O sea, yo creo que la culpa es una emoción, digamos, que como humanos siempre va a estar. Y que más bien quizás a partir de que uno es madre, se va a remover, ¿no? Se va a activar, o se va a intensificar, o se va a diluir, o pensaba que más bien es qué pasa con esa culpa que ya traemos y cómo esta puede influir, ¿no? Claro, porque muchas veces es eso, ¿no? O sea, yo lo he escuchado bastante, como que es que cuando nace el bebé, nace la culpa, es inevitable, e incluso como a veces hasta normalizar de que, pues siempre te vas a sentir culpable por algo. Entonces, como si fuera mamá igual a culpa, ¿no? O papá igual a culpa. Y que esta parte también se me hace importante que la podamos ir retomando. El hecho de que la culpa ya la traemos es necesaria y es sano que lo sintamos, ¿no? De hecho, hay patologías que se caracterizan por falta de culpa. Claro. O sea que más bien ya sería un indicador de salud mental, podríamos decir, ¿no? Más bien hay Exacto. que ver la intensidad Ajá. y qué hacemos con ella. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Como que la culpa va a estar, es parte del ser humano, es bueno que la tengamos, pero ¿qué hacemos con la culpa? Ahí está la diferencia, ¿no? Ajá. Porque fíjate, incluso eso, ¿no? Vamos desde poder entender de dónde viene la culpa, que tiene que ver con conflictos internos, ¿no? Demandas sociales y con las experiencias pasadas. Y Freud lo retoma también que la culpa está ligada al super yo. ¿Y qué es esto? Es una instancia psíquica que está encargada de los procesos morales, de justo la culpa, de poder internalizar la ley, que sí puedo hacer, que no puedo hacer, pero cómo se internaliza este super yo y cómo se vive, es ahí donde puede ser una culpa que sí, es parte de la vida, es buena, es necesaria, o una culpa que puede llegar a ser insoportable. Claro que de ahí, hablando de instancia psíquica, ¿no? Que es como el funcionamiento mental, que son tres, el ello, yo, super yo, ¿no? El super yo, Caro, como bien dices, es el encargado del deber, lo moral y tal, y que ya va a depender de que si es muy severo, si es sádico o si es muy lábil, se dice, sí, ¿no? Como muy relax, que el super yo normalmente no tiende a ser relax, pero bueno, hay de intensidades, de ahí va a depender la culpa, ¿verdad? Cómo se va sintiendo. Si es un super yo muy intenso, pues no te va a dejar, ¿no? Yo les digo a veces a mis pacientes, traes un latiguito interno muy cañón que no te suelta. Sí, que está bien impresionante, ¿no? Y como en la maternidad y como decías, ¿no? Muchas veces en nuestra vida aprendemos también a acomodarnos, ¿no? Y a lo mejor antes de tener hijos, pues te acomodabas para no tener que hacerte cargo de muchas cosas, de muchas emociones, y entonces mejor te alejabas y no las sentías tan intensa. Que a lo mejor son como estas mamás o papás que sienten que cuando nace el hijo nace la culpa, porque pues claro que ya es muy evidente, ¿no? Porque sí, tus hijos dependen de ti. Claro. 24/7. Entonces todo lo que tú hagas o dejes de hacer va a tener un impacto en ellos. Y que no es para perseguirnos, justamente, ¿no? Sino para pues poder entender de dónde viene y de dónde puede surgir como más evidentemente esta culpa que podemos estar sintiendo, ¿no? Aquí el punto es ese, podernos entender primero a nosotros como papás, qué me está pasando con esto y cómo me estoy relacionando con la culpa, ¿no? Porque puede ser desde expectativas sociales altas, ¿no? O sea, no estoy siendo la mamá, el papá que se pide que sea ahorita, ¿no? O no estoy aplicando todos esos consejos que vi en redes sociales o que me están dando la escuela o que entonces me hunde, me siento súper mal. Pero que muchas veces eso también va a tener un impacto en cómo nos vinculamos y nos relacionamos con nuestros hijos. Sí, y también eso, ¿no? También la culpa, Caro, del que no soy la mamá que yo creía que iba a ser. O sea, ahorita que decías de los ideales o expectativas, también es que eso va a pasar, ¿no? O sea, uno antes de ser padre o madre, nos imaginábamos de tal forma, uy, yo cuando tenga a mis hijos, ¿no? Nunca los voy a regañar. Eso es un ideal, pues, muy alto
para empezar, ¿no? Pero bueno, a lo que iba con esto es que también checar que eso puede pasar, que resulta que en la práctica o en la vida real, ya con un hijo o hija, no estoy siendo ese padre o mamá que yo quería ser, ¿no? Y que a lo mejor ese es el primer encontrón que nos damos, que nos podemos llegar a sentir culpables, pero también poder entender y decir, bueno, a ver, pero ¿por qué no lo estoy siendo? ¿No? Quizás en esto que yo me imaginaba no estaba contemplando que iba a estar pasando por otra pérdida, que iba a tener tales preocupaciones, que iba, o sea, como ser más terrenales, ¿no? O más realistas. Claro, y que muchas veces tiene que ver eso, ¿no? Porque también leemos, ¿no? Hay personas que nos encanta, yo he escuchado como dos partes, ¿no? Personas que nos encanta leer antes, informarte y ver qué puedes hacer, y personas que al contrario, es como de no, yo me acuerdo de gente que he escuchado de que a mí nadie me va a decir, hasta como por ejemplo los cursos psicoprofilácticos o así, ¿no? A mí nadie me va a decir cómo parir, o a mí nadie me va a decir cómo educar a mi hijo, o a mí nadie, ¿no? Como estas dos, ¿Como muy celosos de...? Sí, o como el sentir que, como esta parte de hazle caso a tu instinto, pero también cerrándose a nadie va a saber mejor que yo, ¿no? Y que estas dos partes, la que sea, se puede vivir con culpa porque o no alcanzo los estándares que estoy leyendo que se pueden tener, ¿no? Me acordé ahorita de Luciano Lutero, un psicoanalista argentino, que empieza su libro, se llama Más crianza, menos terapia. Y empieza diciendo que él justo después de estar presentándose y presentando uno de sus libros y no sé qué, sale con su hijo y lo empieza a regañar por algo, ¿no? Y que en eso se da cuenta que una señora lo está viendo con el libro de él, ¿no? Así. Y él le dice que, es que todo es más fácil en los libros. O sea, como esta parte de, pues sí, ¿no? O sea, puede ser que en tu mente no estés alcanzando ese ideal que dicen que se puede alcanzar, o puede ser que sea como, pues entonces aquí todos nos quedamos, y que a veces también es esa otra parte de cómo se vive la culpa. A veces puede ser que se vivió y se transmitió como algo tan intolerable, no lo puedo tolerar, es demasiado sentir culpa, que entonces la proyecto, ¿no? Y entonces la proyecto y entonces el culpable yo no soy como papá de lo que está haciendo el niño. Me tocó uno bien berrinchudo, me tocó uno súper llorón. No, es que este niño cómo salió, ¿no? Y que eso tampoco nos ayuda a podernos responsabilizar y a poder cambiar formas para poder mejorar la relación y el vínculo. Sí. ¿No? O sea, como que también es otra de las posturas. O esto también, ¿no? O sea, cómo se internalizó, porque del super yo se transmite mucho de los padres y de la sociedad. ¿No? Entonces, cómo se vivió esta relación con la culpa desde casa, ¿no? Tal vez inclusive nos pudimos sentir culpables porque los papás se separaron y entonces el niño se sintió culpable, porque hay papás que incluso sí lo ponen, ¿no? Como, pues es que la culpa del niño porque desde que nacieron nos separamos, ¿no? O tener que los papás hayan tenido unos ideales tan altos que nunca se pudo llegar a ellos y se transmitió como tú eres el que está mal, entonces la culpa es tuya porque no supiste ser lo que yo quería o lo que yo esperaba de ti, y cómo esta relación con la culpa que ya la traemos internalizada, la podemos expresar y que eso le pega a cómo vinculamos con nuestros hijos, ¿no? De diferentes maneras. Por ejemplo, podemos empezar a sobreproteger. ¿No? Con tal de que no le pase nada al niño e inconscientemente no sentirnos malas madres o malos padres, entonces mejor no dejo que hagan nada, ¿no? Porque si no al rato ya se cayó, lo dejé subir a algún lado y se cayó y no, ¿cómo no lo debí de haber dejado subir? Como si ya supiéramos, o sea, si se pudiera predecir todo lo que va a pasar, y entonces empezamos a sobreprotegerlos para que inconscientemente nos libremos de esa culpa. Que a lo mejor también es estar evitando, ¿verdad? Lo que dices, estar evitando llegar a sentirnos culpables y entonces no queremos que les pase nada. Es como una defensa, ¿no? De evitar ese momento en que le pase algo, porque es como si ahí entonces ya saliera la culpa que se ha estado reprimiendo y que a la hora que salga ahí que no se puede evitar, porque en la realidad pues ya se te cayó, ya se abrió o ya le pasó algo, va a salir esa culpa, ¿no? Que había estado ahí como reprimiendo, y a lo mejor es una culpa, Caro, que se viene ahí arrastrando quizás desde el embarazo o desde los primeros momentos, o sea, una culpa no acomodada de no entender por qué me siento así,
y que se está colocando en esta sobreprotección, ¿no? Claro, incluso también en la forma en cómo ponemos los límites o no los ponemos, ¿no? Porque también se puede, Claro. o sea, hay papás que se sienten tan culpables de, por ejemplo, no poder conectar con los niños, ¿no? O no poder estar más tiempo con ellos, o de diversas situaciones, y que entonces no podemos ponerle los límites, que es muy sonado, ¿no? Sobre todo con los papás que no están tan presentes y que llegan en la noche y es como de, pero ¿cómo lo voy a regañar, no? ¿Cómo le voy a decir que no? ¿Cómo? O que les compran muchísimas cosas porque entonces no puedo estar desde a lo mejor realmente de no puedo estar contigo porque necesito trabajar más, porque necesito, o porque no puedo conectar contigo, ¿no? Que a lo mejor no se vive tan clarito. Pero Como, también esta oye, parte, ¿no? pensé, perdón, Caro, de que a mayor culpa más grande el regalo, ¿no? Más grande el Ándale, juguete. que hasta pasan las parejas, ¿no? Como de llegas con el ramo y ¿ahora qué hizo? Ajá. Que son como, sí, o sea, ahí se pone como decir, híjole, fallé y ahora como, Sobrecompenso, sí. ¿no? Sí, como esta parte que también pues tiene que ver, ¿no? Y entonces la dificultad como papás de poder poner un límite, sostenerlo, de tolerar que los hijos se enojen con nosotros, de tolerar que los hijos nos extrañen, de tolerar que sí, quisiéramos todos que fuera a lo mejor una situación diferente, pero ahorita no se puede porque hay cierta situación en la familia. Entonces, como esta parte también, ¿no? Es como, entonces estoy sintiendo demasiada culpa y quiero que el niño compense todo eso, ¿no? Pero estoy dejando de lado lo que realmente el niño necesita y lo que como vínculo necesitamos, que es poder tolerar estos límites, poder vincularnos, poder reparar, ¿no? O sea, como esta parte de ver qué podemos hacer mejor. Sí, o sea, quizás pasa, ¿no? Que un fin de semana eh, dejamos a los hijos bajo el cuidado de los abuelos o de un tío, no sé, y entonces queda esa sensación de, híjole, ¿no? Los dejé o no estuve lo suficiente. En lugar de decir, pues llego y le voy a ir a comprar los dulces que quiera, que elija el juguete que prefiera, pues mejor es decir, bueno, si el niño sí puede resentir nuestra ausencia, Caro, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, pues te la llevas todo el día al parque, ¿no? O estás todo el día ahí jugando, o sea, como que no se requiere de algo material y que esa culpa entonces ahí ya ayudó. O sea, la culpa, si la sentimos, va a ser nuestra brújula y decir, sí es cierto, quizás ya vi que mi hija se pudo haber sentido olvidada un ratito, ¿no? O que no se siente importante, pues hablar también, hablar, si vemos molestos a los niños, ahí ya te enojaste, ¿verdad? Porque nos extrañaste, pero a ver, ayudarles a reparar, o sea, de que no es eso, ¿no? Si me importas, vamos jugando, o sea, yo creo que también rescatar que la culpa tiene esta función y permitirnos, en lugar de taparla, dándole este regalote, ¿no? O dándole tales cosas, pues estar ahí, sí es cierto que va a haber cosas que ya no se van a recuperar, pero que por eso es compensar. Esto de la crianza, acuérdense que es como un equilibrio de presencia, ausencia, de satisfacción, de displacer, o sea, va a ver en juego todo esto, pero desde donde nosotros lo coloquemos, porque si no se va aprendiendo eso, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que mis papás con la culpa después me dan lo que yo quiero. Y esto se va haciendo una bola de nieve muy grande, en donde ya después el vínculo de los padres es así. Es un intercambio de cosas, ¿no? De También. culpas. Sí. Sí, porque también es eso, ¿no? O sea, que tanto inclusive evitar los conflictos con los hijos y con la pareja y con todo mundo, ¿no? Porque no, ¿cómo, no? ¿Cómo me voy a sentir culpable? O ya me sentí súper culpable y entonces tengo un súper yo muy severo, ¿no? Como decía Leti, como este látigo, y me va persiguiendo todo el tiempo y claro que es muy pesado. Claro que nadie quiere estar en esa situación, pero entonces ya dejamos de ser los papás que los hijos necesitan por estar tratando de evitarnos las culpas o poniéndoselas, como decíamos, ¿no? Entonces, todo es culpa del niño, todo es culpa de la situación que se está viviendo y no nos damos chance a voltear y decir, a ver, la culpa es una brújula, ¿no? La culpa es para ayudarnos a asumir nuestros errores, a darnos cuenta que fracturaste a lo mejor el vínculo, que hay un tema y un conflicto ahí que se está dificultando en el vínculo, ¿no? Con los hijos, con la pareja, etcétera,
me acordaba otra vez de Luciano Lutero en este libro, y él decía que los conflictos son parte de la vida, ¿no? Uh-huh. Y que no, el chiste no es tratar de evitarlos o mejorar para que ya no vuelva a haber un conflicto. Más bien eso, cómo respondemos ante los conflictos, y que el punto es que los conflictos puedan ir evolucionando. Que eso es lo que nos ayuda, una culpa reparatoria, en el sentido de decir, ay, sí, ya me sentí mal. Porque también luego es como de, pero no te sientas mal, sí la vas a regar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que había un momento en que yo decía, espera, deja que me sienta mal, porque sí me duele lo que le grité, lo que pasó en el conflicto, ¿no? Lo que sucedió. Entonces sí es una parte de decir, y poder tolerar también la culpa de decir, sí, la regué. Y sabes qué, reconocer ante ellos, ¿no? Ajá. Por ejemplo, otra vez me pasó que escuché llorar a Samantha, que es la chica, y en automático, no sé por qué, Romina, ¿qué le hiciste? O sea, como que estaban jugando ellas, gritó Sam, voy, Romina, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste a tu hermana? Y se me quedó viendo, y ahí supe que no le había hecho nada, pero estaba como, ¿por qué crees que yo le hice algo? Uh-huh. O sea, yo me anticipé, ¿no? La juzgué. Y entonces con su mirada caí en cuenta y dije, no, perdón, hija, te pregunté mal. ¿Qué pasó con Sam? ¿Qué le pasó? Pero ya ella ya no me escuchó eso. Ella estaba triste, traía su mochilita, la soltó así y se tiró. O sea, como que también se permitió sentir y se tiró, como que le afectó mucho haberla juzgado yo, ¿no? Y entonces ya, pues bueno, le di su tiempo y ya después me explicó que se le había caído algo a Samantha y bla, bla. Y le dije, te sentiste mal, ¿verdad? Porque yo te regañé por algo que no hiciste. Y me dijo, sí. Y le dije, sí, hija, tienes razón, ¿no? Me equivoqué. Y siempre, o sea, aprovechar eso como para ayudarles también, ¿no? Siempre hay que preguntar qué pasó. O sea, como decir, sí, me equivoqué. O sea, y no decir nada más como, no, taparlo sino que aprovechar eso, pues que uno también, pues como humano se puede equivocar, pero el no negar eso, el no negar, sino aceptar, sin perder nuestro lugar de padres, porque también no hay que ponernos del otro lado, ¿no? Sino... Claro, pero es que es justo eso, ¿no? Cuando se vive una culpa más sana y cómo vamos cachando, cuál es la relación con nuestros errores, cómo vivimos nuestros errores, cómo vivimos, ¿no? Esta parte de lastimamos a alguien, que todo es esta situación de poder inclusive pedirles disculpas, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Te grité, discúlpame, no debí de haberla hecho, estaba muy cansada, voy a tratar de que no vuelva a pasar. Y entonces, tratar y trabajar en nosotros qué está pasando y ahí podernos ver, ¿no? A ver, sí, lo que pasa es que yo sé que cuando estoy deprisa, tengo menos tolerancia. Y entonces trato, ¿no? Reparo lo que tengo que reparar, pido la disculpa que tenga que pedir y de ahí entonces digo, bueno, entonces ya empiezo a ver que necesito más tiempo. Y a veces no es tan claro y también darnos chance, ¿no? De no es tan claro y que a lo mejor van a pasar varias. El punto es que no se vuelva una forma de relacionarse, incluso nosotros. Y que justo para cerrar el episodio es esa parte de podernos invitar a cuestionar ¿qué función está teniendo la culpa en nuestras vidas? Uh-huh. Está teniendo la función de castigarnos y entonces nos paraliza y entonces se hace un loop, ¿no? En el que no salimos de ahí. Está teniendo la función de no poner límites y no poder asumir nuestros errores, de no poder... de dejarlos hacer lo que sea, ¿no? Exacto, ¿no? De sobreproteger también, de proyectar, ¿no? Entonces es tan intolerable la culpa que mejor la culpa la tienen todos menos yo. O de poder sentirla, tolerarla, reparar y poder entonces ver de dónde viene eso que se me está dificultando hacer, ¿no? Uh-huh. No solamente yo les digo muchos a mis pacientes, ¿no? Como es que cuando tú empiezas a culparte, ya no podemos pensar qué pasó, exacto, de dónde vamos, qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer mejor? Tanto personalmente con los hijos. Entonces sería la invitación, ¿no? Que es un tema que podemos explayarnos, pero nos gustaría como también dejar esta parte, ¿no? Podernos cuestionar a nosotros mismos qué función está teniendo la culpa en nuestra vida para poder entonces hacer algo y movernos del conflicto y poder seguir creciendo juntos. Sí, pues bueno, pues muchas gracias, Caro. Les recordamos seguir nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook. Pueden escuchar el podcast en Spotify y también subimos en YouTube. Entonces, pues bueno, gracias y hasta la próxima.